estamos de regreso en JN Noticias. Nos acompaña la doctora Ana Neira Segarra y es especialista en Derecho Electoral. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias también por estar aquí, por acompañarnos. Contarle al público televidente que la doctora Neira y su presencia es sumamente importante porque, bueno, pues usted estuvo desde el inicio, ¿no?, de la reforma electoral, de la formulación del equipo que creó las modificaciones y las normas que el día de hoy se están debatiendo desde el 2011. Claro, hubo un gran momento anterior, digamos hacia el 2003, pensemos en la ley de partidos políticos, pero este momento nuevo sí efectivamente comenzó el 2011, el jurado decidió, apostó por la reforma electoral y apostamos por un código, ¿no? Y comenzamos, se formó un equipo, se trabajó un gran periodo de tiempo, se trató de eso, hablarlo con la sociedad civil, con diferentes entidades públicas y bueno, se tuvo este primer código que ahora además el jurado ha actualizado con un código este año y la verdad lo felicito. Yo participé en una etapa inicial de la formulación de este documento, pero la etapa final sin duda es el trabajo del nuevo pleno, del nuevo presidente y por supuesto del equipo que está trabajando ahora en esto, ¿no? Sin duda es un trabajo que debería el Congreso tomar probablemente más en cuenta. Lamentablemente ni en el 2011 ni ahora vemos que lo usen como el documento central, que es lo que nosotros en el jurado muchas veces hemos querido promover, ¿no? Porque es un trabajo importante, puede ser mejorable evidentemente, pero es un esfuerzo interesante de sistematizar toda esta plural legislación electoral en un solo texto y que luego se puede ir debatiendo por temas y priorizando, por supuesto, en la agenda algunos de ellos que son, creemos, lo más importante. Claro que sí, bueno, y en estos años del 2011, hay que decirlo, sí se ha mantenido algo, ¿no? Que hablamos sobre un solo cuerpo normativo que sistematiza, que integra, que busca ser coherente, ojo, para mejorar la calidad política del país que está basada, pues, en el sistema. Efectivamente. No, sin la base no hay nada. Y además la idea esta de analizar todo como un conjunto, porque imaginemos, cambiamos un artículo de una ley, cambiamos otro artículo de otra ley, pero no vemos cómo impactan de manera global y entonces no estamos haciendo realmente buscando, generando lo que queremos. Imaginemos, hemos hablado mucho del voto preferencial y su eliminación. Ok, eliminamos el voto preferencial, pero no hay democracia interna. Si esto es así, realmente lo que estamos haciendo es que las cúpulas sigan eligiendo a los candidatos, y no es lo que queremos. Entonces tenemos que ir por los dos lados. Eliminamos voto preferencial y reforzamos democracia interna. Así como ese tema, hay muchos en los que tenemos que pensar las cuestiones globalmente, no solo de manera aislada, ¿no? Exacto, ojo, que no llegue la información solamente a las autoridades o futuras autoridades, sino también al ciudadano, porque finalmente el ciudadano es el que va a elegir esa autoridad y el que se va a ver representado. Esto finalmente es un derecho, es el derecho de sufragio, de participación, hay que pensarlo así, tenemos que pensarlo mirando de cara siempre al ciudadano, a las personas, porque son ellos los que además tienen que recuperar esta confianza en la clase política, esta confianza en la democracia, que cada vez lamentablemente en nuestro país y también en nuestro continente se está perdiendo, ¿no? El día de hoy, 28 de junio, es el cierre de la segunda legislatura y por supuesto hay preocupación natural por la agenda que debería establecerse, ¿no?, para la siguiente legislatura y cuál va a ser el debate, ¿no?, en temas del Código Electoral. Se dijo y se sigue diciendo pues que las prioridades son, como bien ha mencionado, financiamiento, democracia interna, pero ¿van a estar estos temas presentes? Mire, hasta ahora, por ejemplo, había un predictamen sobre financiamiento en la Comisión de Constitución, que en teoría se iba a ver el día de ayer, no se vio. Habrá que, ese tema debería ser un tema prioritario en la agenda, pero digamos, hay que también analizar cuál es el esquema de la próxima legislatura, ¿no? No sabemos todavía, aun cuando hay ciertas voces que dicen que Miki Torres se queda en la comisión, no sabemos todavía si él se queda o no en la comisión. De no quedarse, pensemos que más o menos todo agosto las comisiones están todavía en estructuración, entre que designan a su presidente y se estructuran y ya comienzan a funcionar. Digamos que septiembre comienza el trabajo. Ya septiembre, octubre y ya es un año antes de la elección del 2018. Y claro, si bien se ha aprobado además en la Comisión de Constitución, recordemos, un dictamen que establece que no se puede modificar la legislación electoral, tanto leyes e incluso reglamentos, lo cual preocupa un poquito, hasta el 2018. Nos han dado al jurado, a la OMPI un chance porque le dicen hasta la convocatoria de la elección. Pero igual ya nos ponen plazos o ponen plazos a las instituciones, a los organismos electorales muy cortos que van a dificultar probablemente todo su trabajo ya en el plano reglamentario. Y en el plano legal, pensemos que en la práctica son 2, 3, máximo 4 meses. Y ese tiempo para aprobar un código probablemente sea muy complicado. No hay que perder el optimismo, pero sea muy complicado. Entonces tal vez lo que hay que hacer es priorizar temas en agenda. Financiamiento es un tema prioritario. Ahorita hemos comenzado a entregarle financiamiento público directo a los partidos, es decir, entregarles dinero. Una entrega mensual que se ha comenzado a hacer por la OMPE, producto de la habilitación que hizo la ley 3414 el año pasado. Tenemos esto. ¿Hay controles para ese financiamiento público directo? Ninguno.
no hay sanciones. Imaginemos que alguien mal usa el dinero, ¿qué vamos a hacer? No vamos a poder hacer nada con eso. Entonces, tenemos que comenzar a priorizar eso en agenda, el financiamiento privado también. Nos hemos centrado en una regulación probablemente que existe, pero las sanciones, la efectividad de esas sanciones... Claro, es que tiene que ser la ley con la norma. Claro, no, además la ley... O el reglamento. La ley, además con la sanción. Imaginemos, antes, ¿no? Yo no entregaba mi informe como partido. ¿Cuál era mi sanción? Perder el financiamiento público directo, que no me daban. Entonces, como partido no tenía ningún incentivo para entregar el informe, mejor me lo quedaba y no me sancionaban. Entonces, tenemos que comenzar a analizar esto más globalmente. El financiamiento es un tema importante. Pensemos en todos los últimos casos que han habido en este país, incluso de corrupción. Muchos tienen que ver con temas de financiamiento de partidos. La que vivimos actualmente, ¿no? Sí. El día de ayer conversábamos sobre la cantidad de dinero, por ejemplo, ¿no? Que Odebrecht entregó en nuestro país más de 35 millones de dólares, ¿no? Mucho de ese dinero para campaña. Exactamente. Entonces, tenemos que comenzar a incidir. Siempre hemos incidido más en el financiamiento ordinario, en el aporte ordinario de partidos, pero hay que comenzar a ver más la campaña. De repente sea el momento, como hacen otros países, de comenzar a incidir un poco más en la campaña electoral. Tal vez darle financiamiento, darle financiamiento prioritario a los partidos para campaña incluso, y no permitirles el financiamiento privado. Eso pasa en algunos países. Y que las reglas de juego sean iguales para todos. Exactamente, hay cierta equidad, o en la propaganda electoral. Estos spots de costos millonarios, de repente tenga más sentido que reforcemos la franja y no tanto darles esta potestad de contratar libremente propaganda. Entonces, tenemos que comenzar a pensarnos esos temas, porque si nos damos cuenta, al final, todo, hasta los temas de corrupción que parecen completamente alejados, terminan volviendo a cuestiones de financiamiento. Dar más potestades a la OMPE, hacer más efectivas las sanciones, pensar en sanciones políticas como el jurado en su momento ha planteado, también otros organismos como la OMPE. Hace, por ejemplo, unos días yo participaba en una mesa de trabajo que hacía Idea Internacional hablando sobre esos temas de financiamiento, ¿no? Y estuvo incluso la presidenta del Congreso presente. Y era interesante porque muchas de estas cuestiones, estos debates que hay en América Latina se le presentaban a ella escuchaba con atención y bueno, ellos tenían sus propias perspectivas, pero ojalá, y ella de algún modo se comprometió a eso, a ser una voz dentro del Congreso para tratar que ese tema se priorice en la agenda, ¿no? Yo creo que este esfuerzo no hay que olvidarlo, no hay que perder ese tema de vista. Es de hecho, yo creería, si hay que priorizar algo en la agenda, el financiamiento debería ser un tema esencial, ¿no? Democracia interna, ya lo hemos hablado, también debería ser un tema que tendríamos que pensarnos. Y desde la perspectiva del jurado también hay que ver ese tema de la entrega de dádivas, ¿no? La famosa ley 3414, artículo 42 que hemos hablado tanto. Pensemos en una elección regional con 110.000 candidatos en un esquema en que entregar una dádiva es delito. Nadie está diciendo que es una sanción que te genera una exclusión. No solo el candidato, los que están alrededor del candidato. Claro, o sea, digamos, ahorita nosotros podemos decir, efectivamente, está mal entregar dádivas, podemos estar más o menos de acuerdo que está mal, pero la sanción debe ser la exclusión en el marco de un proceso electoral. Hay que pensárselo. El jurado planteó otra alternativa, ¿no? En algún momento en el Congreso se debatió la posibilidad de que sea gradual. Así es, primero te multo, luego te excluyo, ¿no? Ir pensando en esas... Amonestación, multa y exclusión. Claro, porque si no, excluir, imagínense, cada opositor político lo que va a hacer es denunciar para generar este procedimiento que evidentemente te saca un poco de la campaña, digamos. Por ello la importancia también del cómo se aplica la ley, exactamente, ¿no? Cómo se aplica la sanción, no solamente cuál es la sanción. Claro. Ahora, dijo algo importante, ¿no? Y queda clarísimo, hay un consenso entre organismos electorales, consenso entre sociedad civil, ONGs, el Ejecutivo, todos saben que la reforma electoral es prioritaria, es necesaria, pero ¿qué pasa con el acuerdo político? ¿No? Que es un paso que viene luego y que estamos todos esperando. Claro, el acuerdo técnico aparentemente existe, ¿no? Sorprende, por ejemplo, que temas como participación política de la mujer, todos queramos paridad, queramos alternancia, incluso que comencemos a pensar en medidas importantes para fomentar la participación indígena, ahora que nos viene una elección regional y municipal. Pero sí, el acuerdo político es difícil, porque pensemos además en la conformación de nuestro Congreso. Bueno, 71 creo que ahora tienen con la renuncia reciente de Patricia Donaire, que además ha renunciado por un tema vinculado con la reforma electoral, pero digamos, si esta bancada, por ejemplo, tuviera un claro compromiso con la reforma política, casi ellos y dos más podrían hacer la reforma política. Encabezarla, ¿no? Y ejecutarla. Claro, y dirigirla. Yo creo que debería ser una oportunidad para ellos, porque de hecho ellos podrían, así como en la campaña, recordemos, decían, ¿no? Queremos candidatos limpios, queremos limpiar la política. Esa sería su oportunidad de decir, bueno, queremos apostar por la reforma política. Un gol previo a campaña. Exactamente. De hecho, si lo leyeran así, creo que todos podríamos salir beneficiados. Ahora, hay que también tener cuidado con los contenidos finales de las reformas, porque claro, los partidos, y esto no lo digo solo porque el fujimorismo, sino en general, esto es algo
algo que se ve en América Latina, los partidos predominantes en los países hacen reformas que muchas veces los favorecen, ¿no? Entonces tendríamos que siempre tratar nosotros como sociedad civil, como especialistas, bueno, desde los organismos electorales, a que estas reformas sean las mejores técnicamente y para el país, ¿no? No solo que favorezcan la clase política. Los códigos electorales son normas difíciles porque, démonos cuenta, ¿no? Cuando un Congreso legisla, generalmente son normas pues lejanas, ¿no? Es cuestiones que van a incidir en mí, pero indirectamente. Pero cuando regulo un código electoral, estoy regulando directamente mi cuota de poder. Entonces, esto es difícil, o sea, genera un cierto desprendimiento que hay que, desde la sociedad civil y desde quienes tenemos interés en los temas electorales, tenemos que empujar, ¿no? Pero es difícil, evidentemente difícil porque los intereses políticos no podemos negarlos tampoco, ¿no? Habla usted sobre referentes extranjeros, ¿no? Usted ha viajado mucho también como especialista en derecho electoral, ha podido compartir otro tipo de experiencias. ¿Cuáles serían las más rescatables o aplicables a nuestra realidad? Bueno, hay de hecho diferentes temas, diferentes modelos, ¿no? Por ejemplo, yo hace un momento recordaba el caso de México, cuando hablábamos de la prohibición de contratar propaganda electoral, o Ecuador, ¿no? Pero hay que también pensar exactamente qué es lo que queremos para nuestro país, cuál es aquello que vamos a incidir. Y que en la práctica funcione. Exactamente, porque claro, pensemos en lo siguiente, imaginemos ya, decidimos, vamos a prohibir que contraten propaganda electoral por sí solos y lo vamos a dar desde el Estado. Esto en México fue imaginarán ustedes, una gran discusión con los grandes medios de comunicación, porque era quitarles una fuente de ingreso. Ahora, estamos hablando de Televisa, ¿no? No estamos hablando de cualquier medio de comunicación, y se logró con el apoyo sostenido de los partidos políticos. La pregunta sería, ¿estamos dispuestos en nuestro país a que los partidos promuevan una decisión de este tipo? Unifiquen. A pesar de que sabemos que los medios de comunicación probablemente no van a estar siempre de acuerdo, porque ellos reciben dinero de esta contratación de propaganda electoral, por un lado, ¿no? Luego, si ya pensamos en el financiamiento en sí mismo ya como cuestión más grande, empezando en el financiamiento privado. El modelo mexicano es un modelo que se usa mucho, pero siempre con algunos cuidados, porque ellos pasaron de un modelo desregulado a uno muy regulado que ahora genera incluso algunas críticas. Entonces también tenemos que evaluar esto. Yo creo que no podemos traspolar un modelo así tal cual al caso de Perú. Hay que pensar, hay que evaluar exactamente qué es lo que necesitamos, qué es exactamente el equilibrio que queremos. Y lo bueno es que ya hay cuestiones que podemos ver y medir su impacto. Pensemos en Colombia, que lo hemos usado mucho en la legislatura pasada con el escaño vacío. El impacto de estas figuras ya está en estos países. Pero tal vez nuestro rol tiene que ser mirarlas, evaluarlas y aplicarlas, pero contextualmente, ¿no? No solamente queriendo copiarlas, sino pensando que además estas reformas generalmente han excedido lo electoral en casi todos los países. Han buscado regulaciones que no se centren, y eso es una recomendación que también se hace mucho, ¿no? Que no hay que pensar solo en la figura específica nuevamente, sino en toda la regulación. En el financiamiento, por ejemplo, hay que modificar las normas de transparencia, probablemente la del secreto bancario, bursátil, porque hay que ir más allá. El control tiene que ser no solamente de cuánto aportas, sino de generar toda una política de transparencia en un Estado. Entonces yo creo que eso tal vez debería ser una de nuestras lecciones, ¿no? Que no nos acostumbremos a esta búsqueda un poco desagregada de países, sino más bien que las evaluemos en nuestro contexto y sobre todo creo que tener los objetivos claros, ¿no? ¿Qué queremos? Por ejemplo, en democracia interna, ¿queremos reforzar a los partidos? Sí, queremos, entonces debemos hacer esto. En financiamiento, ¿queremos transparencia y control? Ok, entonces tenemos que hacer esto. Y así, ¿no? Un poco, tal vez nuestra labor, bueno, en mi caso desde fuera, como especialista y desde los organismos electorales, es un poco pensar en los objetivos, tratar de proponer medidas que vayan en esa línea, ¿no? Y por supuesto la experiencia extranjera es útil, pero la aplicación acrítica creo que también deberíamos medirla, porque si no podemos tener medidas que a veces no tengan el impacto deseado, ¿no? Y lo pienso por el tema, por ejemplo, del escaño vacío, que es una medida interesante que tiene Colombia, que recordemos que lo que hace es que un congresista que es condenado por un delito grave como terrorismo, narcotráfico, salga al Congreso y no pueda ser reemplazado. Perfecto, suena muy bien. En Colombia esto no fue solamente esa modificación, hubo una reforma constitucional, se reestructuró todo el sistema de la inmunidad parlamentaria. Entonces, en nuestro país se ha dado esta medida, que ahora por supuesto no se ha aplicado todavía a nadie, es imposible, además que un proceso judicial demore 5 años, por lo que conocemos todos, y tiene que ser condena firme según nuestra regulación. Entonces, tal vez al momento de aplicar esta figura hemos generado una propuesta que va a tener un impacto leve, ¿no? Hasta ahora no se ha aplicado, de hecho. Ahora, si bien es una propuesta igual que entusiasma a parte de la ciudadanía.
Sin duda. ¿No? Porque los ciudadanos piden eso, ¿no? Piden mejores candidatos. Hay en general una base muy importante también en toda la reforma, que es la lucha contra la corrupción. Evidentemente. O sea, yo lo que quiero poner un poco en debate es que pensemos las figuras y su efectividad, como decimos en un momento, ¿no? Porque claro, creamos una cosa que vendemos como la solución a todos los problemas y al final la forma como la regulamos no genera esa solución. Entonces, si hay que hacer cambios estructurales, evidentemente hay que hacerlos. Yo creo que el escaño vacío probablemente su forma de regulación no ha sido la mejor, pero sí tenemos que generar idoneidad de candidatos. En su momento el jurado ha planteado un proyecto de ley que está en el Congreso y que no se ha debatido, de que personas condenadas por delitos graves ya no puedan postular más. Así es. Hay que evaluarlo. Tendría que estar por lo menos en la mesa del debate, ¿no? Y ya lamentablemente estuvo en algún momento, pero ahorita ya no está. Pensemos que las condenas de terrorismo ya se están acabando, ¿no? Porque el normal curso del tiempo, las condenas son 25 años, ya los 25 años están acabando. Esas son personas que van a reingresar a la sociedad y tienen, como probablemente todos, algunos casos legítimas expectativas políticas. ¿El país quiere que estas personas vuelvan a participar en política? ¿Sí o no? Ahorita pueden. Entonces no esperemos al escándalo de fulano de tal se postula como candidato, ¿no? Sino en este momento pensemos en medidas concretas para que estas personas, si decidimos como país que no deben postular, no postulen. Pero hoy, porque luego vienen las críticas a los organismos electorales cuando no hemos generado la legislación que pueda impedir que esto se dé, por ejemplo, ¿no? Eso que menciona es común, ¿no? La cultura de la espera. Esperamos siempre que el hecho esté allí presente para regresar y preguntarnos por qué no se hizo nada, ¿no? ¿Por qué la norma no está escrita? Claro, y yo creo que ahí los organismos electorales han asumido un rol interesante, ¿no? Porque démonos cuenta que generalmente el rol podía ser solo de aplicador de normas. Es lo legítimo, son organismos, ¿no? Pero yo creo que ya hace algún tiempo, desde el 2011, en varias gestiones ya, y también lo ha asumido el presidente actual del jurado, es esta idea de que no podemos limitarnos solo a aplicar normas, sino que hay justamente por la experiencia que tiene el jurado, que tiene la OMPE, que tiene el RENIEC, plantear cambios. Entonces, se hace con la idea justamente de que luego, cuando venga el caso, nosotros hemos generado propuestas. Entonces, tendría que haber un correlato del Congreso, de la clase política, de la ciudadanía, de la sociedad civil, para que esto se dé ahora. Y no tengamos el problema en el 2018, primero, que ya viene ahorita, y luego en el 2021, que la verdad va a llegar también muy rápido. Y que sean aprobadas como han sido planteadas, ¿no? Propuestas coherentes, ¿no? Propuestas que respondan a las necesidades pues que tiene finalmente la ciudadanía. Finalmente, doctora, nos quedan un par de minutos nada más. ¿Cuál cree usted que debe ser la evolución del código? Bueno, en este momento habría que ver cuáles van a ser los plazos que se va a poner la comisión, pero digamos, si no tuviéramos este límite temporal del 2018, probablemente lo que siempre nosotros hemos de algún modo sugerido, yo lo hacía cuando estaba en el jurado y ahora lo creo también, es que hay que identificar temas. Entonces, digamos, hay que identificar los temas prioritarios y comenzar a debatirlos. Yo no creo, por ejemplo, que va a haber una gran discusión sobre cuál es la regulación de los personeros o los observadores. Son temas que pasan rápido, digamos. Pero sí tendría que haber discusiones serias sobre los temas que hemos conversado. Impedimentos, requisitos para ser candidato, financiamiento, democracia. Si nos sentamos en una mesa los partidos y decimos, ya, hoy día vamos a hablar sobre financiamiento, la propuesta es esta, planteamos esto. ¿Están de acuerdo? Sí, no, ¿por qué? Miren, esto dice tal país, esto dice tal especialista. En un debate en esos términos podemos generar una propuesta consensuada que podrá no ser la propuesta que resuelva todos los problemas del país claramente, pero por lo menos puede ir generando cierta mejora en el sistema y así con muchos otros temas, ¿no? Yo tendería a pensar que la discusión temática en el Congreso, además personas que tienen en algunos casos mucha experiencia política, pueden aportar este debate y por supuesto la sociedad civil, los especialistas, los organismos electorales, ¿no? Ese debería ser, creo, el formato que debería llevarnos de repente no aprobarlas para el 2018, pero hacerlo como una vacatio legis, es decir, un tiempo que no entren en vigencia para el 2021 o incluso si se quiere, pensándolo más allá, decía en algún momento que fuera para después, ¿no? Para que no regulemos pensando en la elección que viene, sino regulemos pensando en el sistema en una visión más global, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por su compañía. Nos ha acompañado Ana Neira, especialista en Derecho Electoral. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con más aquí en JN Noticias.